Hola jóvenes, buenas tardes. Recuerden que este es un video que estamos haciendo para la materia de comunicación. El propósito de este video es el siguiente: que nosotros podamos tener las herramientas necesarias para poder hacer la retroalimentación de la sesión anterior, teniendo en cuenta que, bueno, existió este periodo de una semana en el que estuvimos de vacaciones, y además para tener un preámbulo para la sesión siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese es el doble objetivo de la sesión de hoy. Recordemos entonces que estábamos hablando acerca del conductismo y dijimos que, desde las primeras épocas en las que se estudió la retórica, hablábamos que la meta fundamental de la retórica era la persuasión. Después hablábamos de las primeras escuelas o de las primeras facultades de psicología y decíamos que éstas empezaban a ver que no solamente era importante la persuasión, sino realmente modificar los puntos de vista. Y además de modificar los puntos de vista, tener en cuenta realmente lo que sentía el otro, ¿sabes? Es decir, que ya existía aquí la característica de la otredad, es decir, del otro. Luego tuvimos dentro de todo esto al conductismo. Y respecto al conductismo, hablábamos que el conductismo ya no solamente veía al individuo y a la forma en la que éste podía persuadir, o sea, llegar a los demás, sino que el conductismo decía: esperen un momento, también lo que tenemos acá que tener en cuenta es que la forma en la que este mensaje es enviado hacia los demás tiene que ver con lo que los demás tienen en sus cabecitas individuales. Es decir, que el mensaje no tiene por qué llegar de la misma manera del emisor hacia cada uno de los receptores. Depende de todo el asunto de experiencias, de vivencias, de conocimientos, de introspección, de experiencias, creencias, etc. Que cada uno tenga en su cabecita, que puede llegar de manera distinta a cada persona. Todo esto lo habíamos checado en la sesión anterior, ¿de acuerdo? Entonces hasta acá teníamos que dentro de todo esto hay que tener en cuenta que el propósito del mensaje es una situación muy importante. Tenemos que el mensaje puede llegar a los receptores de diferente modo, y las formas en las que se puede dar es que hay personas, nosotros hemos trabajado a partir de diferentes documentales, diferente información que hemos proporcionado sobre una misma situación. Toda esta información llega diferente al joven Pepe que a la señorita, ay, espérenme, ya se me olvidaron, ya, por acá tenía su nombre, ya se me olvidaron, que a Radio, que a la jefa de grupo y que a cualquiera uno de ustedes, ¿sale? Llega diferente la información a cualquiera de ustedes. Llega diferente, ¿por qué? Porque cada uno de estos tiene un equipamiento especial dentro de su mentecita. Y entonces ese equipamiento dentro de sus mentecitas va haciendo que el mensaje sea percibido de manera distinta. Si de repente dentro de todos los miembros del grupo de comunicación, tenemos personas que tienen unas creencias muy fuertes sobre el budismo, seguramente el mensaje va a llegar de manera distinta que si tenemos dentro del grupo a una persona que sea atea. La persona atea seguramente recibirá este mensaje de una manera distinta, ¿sí? Como con mucho más incredulidad que una persona que tiene unas creencias budistas, o viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la máxima aportación que tiene el conductismo. Dentro de esto hablábamos de los fracasos o los procesos fallidos de la comunicación. Procesos fallidos. De la comunicación. Y decíamos que los fracasos o los procesos fallidos de la comunicación son dos. La primera es una falta de eficacia
y la segunda es la interpretación errónea. Entonces nos dicen los autores que la falta de eficacia se refiere básicamente a que de repente nosotros, cuando hacemos las cosas de manera muy cotidiana, podemos perder cuál es el objetivo. Perdemos de vista el objetivo. Si yo todos los días me levanto y tengo que tender mi cama, tengo que preparar desayunos, tengo que despertar a mi familia, tengo que barrer, el hacerlo de manera cotidiana puede influir en que esta eficacia vaya siendo carente. Es decir, que los objetivos que yo tenga de una sola vez puedan perderse, ¿de acuerdo? Y entonces eso hace que los procesos sean fallidos. Si yo de repente, seguramente les ha pasado que de repente empiezan ustedes a comunicar alguna cosa con alguna persona. Sobre todo pasa en situaciones donde son personas cercanas. Entonces de repente yo empiezo a platicar con una persona y le digo, y le hablo del COVID, y le digo, y llega un punto en el que ni siquiera yo mismo recuerdo qué es lo que le quería decir. Entonces le digo, ay, ¿a qué iba con todo esto? ¿En qué momento llegué a todo esto? Eso quiere decir que hay un proceso fallido en la comunicación. A eso se refiere la falta de eficacia. Perdón. Y la interpretación errónea se refiere justamente a cuando nosotros interpretamos de una manera inadecuada el mensaje. ¿Sí? Si yo de repente estoy hablando con una persona que sé que tiene interés en mí y bosteza, puedo tomar ese simple bostezo como una interpretación errónea. Ya se aburrió. Es que no le importo, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación errónea. Dentro de todo esto, manera inadecuada, o podemos poner que es una mala interpretación de la realidad. Si alguno de ustedes tiene hijos adolescentes, entonces podrá imaginar que de repente estar a la hora de la comida y que uno de sus hijos adolescentes se ponga los audífonos puede significar dos cosas: o que realmente no quiere entablar una comunicación con ustedes, o que tenga ganas de escuchar alguna cosa en ese momento, ¿de acuerdo? Y entonces, dependiendo de las creencias y de la experiencia que yo tenga en mi mentecita, es cómo voy a descifrar el mensaje que me está enviando esta persona. ¿De acuerdo? A ver, borro. Entonces, dependiendo de la forma en la que nosotros vamos manejando eso, es que la comunicación, puede darse a través de un proceso fallido o de un proceso que se le llama final. ¿De acuerdo? Un proceso fallido es aquel en el que la interpretación puede ser errónea, o aquel en el que las situaciones no se dan tan padre, o un proceso final es aquel en donde es satisfactorio el mensaje que se envía. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de un proceso fallido, nosotros debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, cuando hablamos nosotros de comunicación, hablábamos desde la época de Aristóteles, y decíamos que Aristóteles lo que buscaba era persuadir. Pero más allá de persuadir, se ha observado que lo que busca la comunicación humana es afectar al otro. Esta es una parte importante. Es afectar. Es afectar al otro, ¿de acuerdo? Es decir, influir en el otro. Cuando nosotros buscamos afectar al otro,
lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos dos cosas importantes. El primero es, ¿a quién queremos afectar? Y la segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿de qué manera queremos afectar a esa persona? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo muy simple. Si yo quiero cortejar a una persona, busco la manera en la que el mensaje... A ver, vamos a poner otro color, rojo. Afectar al otro, es decir, busco la manera de enviar un mensaje, ¿de acuerdo? Y entonces, si sé que a esa persona le gusta bailar, primero, sé a quién estoy buscando. Sé que estoy buscando a sé que la persona a quien quiero enviarle un mensaje le gusta bailar, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora tengo que buscar de qué manera quiero afectar a la persona. Si es una persona en quien yo tengo interés, entonces voy a buscarla de una manera en la que este mensaje, esta forma de afectarlo, sea positiva, ¿de acuerdo? Entonces puedo decirle, es más, el simple hecho de poner como sonido de teléfono, una música que sea salsa, se me ocurre, es una manera en la que yo puedo afectar al otro, ¿de acuerdo? Entonces esa es una manera en la que yo lo afecto. Supongamos entonces que la manera en la que yo quiero afectar al otro es una manera no positiva. Entonces se me ocurre que si la otra persona es una persona que escucha música que a mí no me agrada, no sé, se me ocurre ahora música clásica, y entonces a mí como no me agrada la música clásica, ya sé a quién quiero afectar. Entonces la manera en la que lo afecto es iniciando comentarios que no sean tan satisfactorios respecto a mi percepción que tengo sobre la música clásica. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá queda el primer video, jóvenes. Les agradezco mucho y eso es todo por ahora.